Esto es Motion, ideas en movimiento. ¿Qué tal te suena un gimnasio para tu mente? En este podcast pondrás en forma las ideas escuchando conversaciones variadas, como negocios online, creatividad, entrenamiento o filosofía. Un espacio para reflexionar y descubrir principios aplicables a lo personal y profesional, entendiendo el mundo desde la amplitud. Soy Marc Mula y tienes todos los episodios y mi newsletter en mi web, marcmula.com. Dentro episodio. Episodio 38 de Motion, Ideas en Movimiento, el primer podcast de este año 2023, y lo abro con Josefa Ros Velasco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un placer ser la que abre el año 2023 en tu podcast, Marc. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer enorme. Vamos a ver si con este primer podcast ponemos las bases para que 2023 sea, no sé si un poquito menos aburrido para todos, porque precisamente tú eres doctora en filosofía especializada en el estudio del aburrimiento. Además, eres fundadora de una sociedad internacional, ¿no?, científica, que se llama la International Society for Boredom Studies, ¿no?, la primera asociación científica del mundo para el análisis, ¿no?, del aburrimiento. Y además eres autora de La enfermedad del aburrimiento, ¿no?, donde tratas de modo divulgativo un poco para que todo el mundo lo pueda entender, pero a la vez también pues, Por profundizas aquí en el está. tema. Sobre este tema, ahí. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, a ver, en realidad, si me pides que extienda ese currículum, esa presentación, ya podríamos consumir todo el tiempo del podcast si me pongo a enrollarme, ¿no?, con lo que he estado haciendo. Pero bueno, sí, un poquito a grandes rasgos es eso. Soy la fundadora de esta International Society of Boredom Studies. No es solamente una sociedad científica, esto sí que te quiero matizarlo, porque también hay muchísima gente, hay gente que está trabajando sobre los estudios de aburrimiento, pero también hay mucha gente que se une porque es completamente gratuita, lo hacemos por amor al aburrimiento, aunque esto pueda sonar un poco chocante de entrada. Pero hay muchísima gente que se une simplemente pues para recibir la newsletter, para estar un poco actualizado sobre qué se está haciendo en torno a esto del aburrimiento, para conocer mejor su propio aburrimiento, para hacernos preguntas. La gente nos pregunta, oye, a mí me pasa que me aburro siempre en una determinada circunstancia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo puedo aprender a escuchar ese aburrimiento y a reaccionar frente a mi aburrimiento? O sea, que hay un poquito de todo y bueno, hacemos cositas y lo pasamos bien. Estamos intentando lanzar también un podcast, pero nos está costando bastante porque al final somos personas de todas partes del mundo. Lo mismo hay alguien en la India que otra persona en Canadá y nos cuesta ponernos de acuerdo, tanto casi como para definir qué es el aburrimiento desde nuestras distintas disciplinas. Y bueno, al margen de esto, también comentar que soy la directora de un proyecto en la Universidad Complutense de Madrid que se llama Pre-Board, Wellbeing and Prevention of Boredom in Spanish Nursing Homes, que viene a ser algo así como bienestar y prevención del aburrimiento en las residencias de mayores españolas, porque a lo que yo me dedico realmente es hacer trabajo de campo. Soy una filósofa en este aspecto un poco atípica, no me gusta tanto la lectura en la biblioteca, sino lo que trabajo me gusta devolverlo a la sociedad, ¿no?, que aporte algo y que sirva para cambiar, para mejorar. Entonces me dedico a hacer esto, a investigar el aburrimiento en las personas mayores que viven institucionalizadas. Pero bueno, yo creo que con esto es más que suficiente. Ya me van a conocer, ¿no?, a lo largo de todo este ratito. Sí, pues luego si quieres profundizamos más en estos temas. Pero para empezar sí que me gustaría saber un poco cómo llegas tú a que se te despierte esta curiosidad por el aburrimiento, cómo te da por empezar a estudiar el aburrimiento. Es una cuestión curiosa, ¿verdad? Porque al final el aburrimiento es algo que todos experimentamos, todos alguna vez nos aburrimos, alguien se aburre varias veces al cabo de un día, o al menos es posible identificar un momento en el que te has aburrido a lo largo de una semana. Y siendo este un estado, una emoción también, lo podemos considerar así, algo tan cotidiano, una experiencia tan cotidiana en nuestra vida, oye, ¿por qué prestarle atención? ¿Por qué prestarle atención a algo que, bueno, tiene alguna función? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuáles son sus consecuencias? A mí esto se me despertó hace aproximadamente una década, hace como 10 añitos, cuando justo estaba yo empezando a plantear el tema de mi tesis doctoral y sabía que la quería hacer sobre el filósofo alemán Hans Blumenberg. Este filósofo había fallecido, pero se acababa de publicar en español una obra póstuma suya que se llama Beschreibung des Menschen, Descripción del ser humano. Y en esta obra, que tiene casi 700 páginas, habían 11 paginitas dedicadas a la cuestión del aburrimiento. Y exploraba los misterios del aburrimiento desde una perspectiva tan original, tan rompedora,
a mí jamás se me había pasado por la cabeza comprender o analizar el aburrimiento desde ese prisma, que dije, tengo que seguir ahondando en esto. Te cuento un poco cómo lo aborda Blumenberg, si quieres, Sí, ¿vale? sí. Bueno, pues lo que nos decía en estas 11 paginitas es que el aburrimiento es una experiencia que los humanos hemos aprendido a vivir, a experimentar, porque en el fondo constituye para nosotros una ventaja evolutiva en nuestra evolución como especie. Wow, esto de entrada ya te hace pensar, ¿en serio? ¿El aburrimiento tiene un papel tan importante en nuestra vida como individuos y en nuestra configuración social hasta el punto de que nuestra evolución pueda depender de ello? Bueno, ¿y esto por qué? Y entonces Blumenberg nos decía, cuando uno experimenta aburrimiento, ese aburrimiento no es sino una señal que nos está informando acerca de que nuestra relación con el entorno se encuentra dañada, de que se ha producido un desequilibrio entre nuestra necesidad de estimulación y lo estimulante que percibimos el entorno. O dicho de otra manera, el aburrimiento nos está diciendo, ya basta de esto, ya has tenido suficiente, tienes que pasar a lo siguiente. Esta realidad en la que te encuentras inmerso, esta situación o esa actividad con la que te estás intentando comprometer, ya no te estimula, ya no te satisface, se te ha quedado pequeña, deja de representar un reto para ti. Por tanto, ya no es interesante. Al sentir ese malestar que nos causa el aburrimiento, nosotros nos vemos obligados a hacer algo para introducir una novedad, ¿no?, en nuestro presente. Y gracias a eso, para Blumenberg, pues estamos siempre en continuo movimiento. Siempre en continuo movimiento. Estamos obligados a huir de ese dolor que nos produce el aburrimiento y tratar de buscar el restablecer ese equilibrio que nos produce placer. Gracias a que el aburrimiento llega a nuestra vida para decirnos, basta de esto, busca lo siguiente, es que no paramos de movernos. Y en el hecho de estar siempre moviéndonos, de sentirnos expulsados de esa zona de confort, de aquello a lo que ya nos hemos acostumbrado y vernos obligados a buscar algo distinto, pues oye, vamos evolucionando de alguna forma, prevenimos un exceso estancamiento. Y al final él lo planteaba así, decía, es importante que estemos siempre en ese círculo, que el aburrimiento cumpla con esa función, porque si no, oye, pues nos quedaríamos en un estado de sobreadaptación y si llega un cambio sobrevenido, un cambio, por ejemplo, climatológico, alguna catástrofe, no vamos a estar preparados, nuestros mecanismos adaptativos no van a estar lo suficientemente engrasados como para poder hacerle frente. Pero oye, este es el planteamiento que él tenía y esto fue lo que despertó realmente mi interés por los estudios del aburrimiento. Y más adelante, bueno, ya empecé a indagar un poquito más, me di cuenta de que en algunas instancias el aburrimiento no cumple con esa función, sino todo lo contrario, o sea, se convierte en una experiencia disfuncional. Y eso fue lo que ya me hizo clic de me voy a dedicar a estudiar esto para conocer más a fondo esos momentos en los que el aburrimiento no es funcional, sino todo lo contrario. Es una desgracia para nosotros, para los seres humanos. Ya no cumple con ninguna función y se convierte en algo incluso patológico. Ostras, mientras me lo estabas contando, sí que, o sea, veo que el aburrimiento está relacionado, ¿no?, con la insatisfacción, podríamos decir. Y Claro, claro, por supuesto. mientras me lo decías, me estaba pensando, no sé si, por ejemplo, esto que te chocó a ti de conocer que tenía como una función evolutiva, Sí. no sé si de alguna manera también nos sirve para a veces no castigarnos tanto, porque dices, ¿por qué estoy satisfecho continuamente, no? Pero sí, a veces dices, vale, es que en realidad es una función evolutiva que me ha ayudado a la especie a sobrevivir, pues quizás que no tengo ningún fallo, ¿no? Entre comillas, no me pasa nada malo, ¿no? Es No, algo no, claro natural. que no, por supuesto que no. Es cierto que a las personas nos molesta mucho aburrirnos, es Mm, lógico. Lo que sucede en términos físicos cuando nos estamos aburriendo es que nuestros niveles de excitación cortical decaen. O sea, ujú. decaen hasta un punto en el que sientes malestar, pero es que tiene que ser así porque de ninguna otra manera reaccionaríamos frente a esto. Pero es el hecho de que nos produzca dolor, malestar, fastidio, es gracias a ese dolor que decimos, uff, que le prestamos atención realmente. Ese dolor nos devuelve, nos obliga a poner la mirada sobre el entorno en el que nos encontramos inmersos. Si no fuese doloroso, no le prestaríamos atención. Entonces, tiene que ser así. Y es ese dolor el que nos insta de alguna forma a decir, voy a hacer algo para restablecer esos niveles de excitación cortical que me mantienen en un equilibrio y que me producen placer, ¿verdad? Al final, el aburrimiento es como muchas otras emociones o estados, experiencias negativas.
El miedo, por ejemplo. El miedo cumple una función en nuestro desarrollo como individuos, como sociedad. Al final nos previene, ¿no? De no ponernos demasiado en riesgo, de no exponernos a situaciones con las que podríamos estar en peligro, perder la vida. Pero un exceso de riesgo, de miedo, perdón, al final no es funcional, porque te paraliza, ¿verdad? Pues con el aburrimiento pasa algo así también. Un poco de aburrimiento está bien porque al final, oye, pues te devuelve, ¿no?, a esa realidad, te hace ser consciente de cuál es tu situación y te obliga a pensarla. Pero si nos pasamos, si estamos todo el tiempo aburridos, esto ya deja de cumplir toda función. Se vuelve algo patológico. Así que bueno, sí que es cierto, las personas que se aburran, pues tienen que convivir con ese dolor durante al menos un tiempo hasta que diseñen esa estrategia de huida frente a la fuente de aburrición. Pero no hay que sentirse mal cuando algo nos aburra. Yo me doy cuenta, Marc, de que no es algo único de nuestra sociedad, ha pasado a lo largo de toda la historia, como bien dan testimonio, ¿no? Toda la reflexión en torno al aburrimiento que ha hecho la filosofía, la teología, la literatura, incluso la medicina. No queremos admitir frente a los demás que nos aburre, no nos gusta hablar del aburrimiento. Cuando algo nos está aburriendo no queremos decir, pues sí, esto es muy aburrido, porque enseguida el foco se pone sobre nosotros. Y al final bueno, eso es porque tú eres incapaz de interesarte por eso. Entonces preferimos no decir nada. Pero, jolines, está bien hablar de lo que te aburre, no hay que sentirse mal porque algo te aburre, incluso aunque la sociedad te haya intentado enseñar, oye, pues es que no te debería aburrir la música clásica, no te debería aburrir el teatro. Si te aburre, no pasa nada, simplemente tienes que buscar tu camino. Entonces, bueno, no hay que sentirse mal, desde luego, porque uno se aburra, siempre que sea un aburrimiento, como digo, funcional, que sea ese aburrimiento que sentimos en momentos puntuales. Si alguien se aburre todo el tiempo, tiene un problema. Ujú. Es decir, aún así sí que, o sea, hay que intentar no sentirse mal, pero sí que lo identificas con un estado desagradable, ¿no? Es decir, que Por aburrirse no es, supuesto. aburrirse no es simplemente, ¿qué hago? No sé qué hacer, ¿no? O sea, estamos hablando de alguna cosa como un poco más profunda que no. Miro Netflix o Instagram, ¿no? No es solo eso. Eso también puede ser el aburrimiento. El problema que tenemos con el aburrimiento a la hora de definirlo es que es una palabra es un concepto que se aplica a una cantidad de realidades inmensa. Decimos, me estoy aburriendo con este libro, he empezado a ver una serie que es un aburrimiento, me aburren los políticos, uf, qué aburrimiento de vida. Uy, estamos hablando de esferas muy distintas. En un caso, por ejemplo, te está aburriendo el libro, ese aburrimiento te está dando un mensaje. Ese libro no te estimula, no es significativo para ti. Es tan sencillo como que escuches ese aburrimiento y hagas algo para dejar de sufrirlo. Cerrar el libro, dejarlo en la estantería o pegarle fuego, lo que tú quieras. Ahora bien, cuando utilizas la palabra aburrimiento para expresar un cansancio de vivir, qué aburrimiento de vida, eso son palabras mayores, es algo distinto, es algo distinto. Lo que sí está claro es que el aburrimiento siempre se experimenta de forma dolorosa. Cuando algunas veces escuchamos decir esto de ¡ay, ojalá pudiese yo tener un poco de tiempo para aburrirme! Yo es que no me aburro nunca, ya me gustaría a mí aburrirme de vez en cuando. No, eso es imposible, eso es un oxímoron. Uno no puede desear aburrirse, no puedes desear el aburrimiento, no puedes desear estar en un estado de malestar. Incluso aquellos que lo romantizan y te dicen, sí, yo sí lo deseo porque gracias a sentir ese dolor, pues soy capaz de ser consciente de mi situación. Bueno, la gran mayoría de nosotros ni siquiera hacemos ese ejercicio de conciencia en el momento en el que nos aburrimos. Ya somos adultos, conocemos ciertas herramientas que nos alivian el aburrimiento de forma instantánea y ese ejercicio de diseñar una estrategia de huida se hace inconscientemente. Es decir, me estoy aburriendo, como decías tú, con una película en Netflix y automáticamente salgo de esa película y me meto en otra. O salgo de esa plataforma y me voy a YouTube, a Amazon Prime. Ya sabes lo que hacer. ¿Estás aburriéndote en Twitter? Pues sales de Twitter y te metes en Facebook. Pero realmente, oye, no te quedas a solas con tu dolor y lo examinas. Eso lo hacemos muy rara vez. Lo hacemos cuando ya es un aburrimiento que permanece en el tiempo. Cuando te aburres siempre en una situación a la que te ves expuesto de forma obligada, por ejemplo, en el trabajo. Ujú. Tienes que ir a trabajar, son 8 horas todos los días, haces tareas en ese trabajo que no te satisfacen, que no te reportan ningún significado, que odias incluso, que te aburren, pero tampoco puedes dejar el trabajo.
Cuando ese aburrimiento empieza a permanecer en el tiempo es cuando comenzamos a hacer una reflexión un poco más profunda acerca de, uy, ¿esto por qué está sucediendo? ¿Cómo puedo ponerle solución? Pero normalmente el aburrimiento tampoco nos conduce, como algunos dicen, a grandes momentos de creatividad, de genialidad, de introspección. No, esto no suele suceder y cualquiera que nos esté escuchando, viendo ahora mismo, lo sabe. Si no, la próxima vez que se aburran, que hagan, que hagan el esfuerzo de ser conscientes de su aburrimiento y que examinen qué es lo que están haciendo para dejar ese aburrimiento atrás. Y ya verán que no existe, ¿no? Ese ejercicio de conciencia más profundo. Pero, claro, al final, yo sí veo que lo que nos pasa es un poco eso, que utilizamos el concepto para cosas que son muy distintas, pero todas ellas, en toda situación, aunque hablemos de un aburrimiento más duradero, un aburrimiento más pasajero, un aburrimiento que permanece en el tiempo, uno que es fácil librarse de él, uno que es muy complicado, siempre es doloroso. Y nunca se puede decir esto de me encantaría tener tiempo para aburrirme. Eso es imposible. Es tan absurdo como decir me encantaría que el próximo sábado me duelan las muelas todo el día. Cuando alguien dice eso, en realidad lo que está diciéndote es me encantaría tener tiempo libre. Me encantaría quitarle algo de tiempo al tiempo del deber, ese tiempo en el que ocupamos con las obligaciones, con las tareas domésticas, el trabajo, el cuidado, para dárselo al tiempo del poder. Ese tiempo en el que quiero hacer cosas que me gusten o quiero ponerme en modo Goblin, ahora que se puso esta Navidad tan de moda la expresión del modo Goblin. Oye, pues lo que voy a hacer es estar tumbado en el sofá, en pijama, comiendo guarrerías y haciendo lo que me dé la gana. Eso no es aburrimiento. Eso no es aburrimiento. Estar sin hacer nada no es sinónimo de aburrirte, siempre y cuando lo elijas tú. Si estás sin hacer nada por obligación, ahí es cuando va a surgir el aburrimiento. Vale, o sea que este creo que es como un componente muy interesante de saber para la gente, bueno, incluso yo también, que tenía como unas intuiciones a veces como equivocadas del aburrimiento y también lo asociaba a esto, estar en el sofá sin hacer nada, como un sinónimo, ¿no? Pero claro, realmente si lo estás eligiendo tú, la experiencia es muy diferente así, si me obligaran, ¿no? Claro, claro, Sí, claro. sí. Es muy fácil de distinguir. Estar en el sofá haciendo el goblin, si te está dando placer, no es aburrimiento. En el momento en el que empiezas a sentir ese poquito de malestar que dices tú, ya me estoy cansando de estar aquí sin hacer nada. Claro, al final sí que es cierto, está bien autoprescribirse momentos de descanso, de estar sin hacer nada, es que también es necesario, pero el ser humano es una criatura que se realiza en el ser y en el hacer. O sea, cuando estamos simplemente siendo, somos felices, pero también somos felices cuando estamos haciendo, nos gusta hacer. Entonces, en el momento en el que empiezas a sentir malestar y a preguntarte, no te lo preguntas, no hablas contigo mismo, simplemente sientes ese malestar del ya llevo demasiado tiempo haciendo esto, me estoy empezando a cansar. Eso es el aburrimiento, eso es el aburrimiento que te está diciendo, cambia de escenario, que ya esto se te ha quedado obsoleto. Entonces, ahí está esa diferencia, es el momento en el que empieza a doler. Otra situación muy típica en la que sentimos aburrimiento por estar sin hacer nada, cuando hacemos cola, cuando estamos esperando en la sala de espera del médico. Imagínate, ¿no? Ujú. 1 hora de espera, no hay nadie a tu alrededor con quien entablar una conversación, echas mano al bolsillo para sacar el teléfono móvil y está sin batería, ¡horror! No hay ninguna revista, ni siquiera carteles, infografías de estas tan aburridas, ¿no? No hay nada, solamente una sala de espera y te quedas a solas con tus pensamientos. Y tú no quieres eso, en ese momento no te apetece, no es lo que tú elegirías. Te encantaría poder hacer algo para romper con ese estado de aburrimiento, de monotonía, de reiteración, pero no puedes hacer nada porque si no, no entras a la consulta del médico y pierdes tu objetivo. Eso es una forma de experimentar aburrimiento por estar sin hacer nada por obligación. Al final, en esto del aburrimiento siempre hay un componente de obligatoriedad, yo creo. Nos aburrimos cuando estamos sin hacer nada por obligación, cuando lo que querríamos es estar haciendo algo, pero también cuando hacemos cosas por obligación, cosas que no queremos hacer, que no nos estimulan, que no nos representan un reto, que son repetitivas, monótonas. También nos podemos aburrir haciendo cosas. Este es otro de los grandes mitos, ¿no? Se aburre el que tiene tiempo libre, se aburre el que no tiene nada que hacer. No, que va, que va. Hay personas que están todo el día haciendo cosas y aún así se aburren porque esas cosas no les aportan ningún significado, no son estimulantes para ellas. Oye, me ha gustado este ejemplo que has puesto de estar solo en una sala de espera sin ningún estímulo en la pared, ni móvil, ni nada.
Y hace un rato has mencionado también cuando, por ejemplo, si te aburres en las redes sociales o en YouTube, que me parece que lo has llamado, que tienes estrategias de huida para irte a otro lado, ¿no? En cambio, en Sí, esa sí, sala de sí. espera no tienes estrategias de huida. Y entonces la pregunta que te quiero hacer es, no sé si lo hacéis también desde los estudios del aburrimiento, como a diseñar estrategias de huida cuando estás contigo mismo, en plan, pues autohabla, ¿no? O ir hacia unos pensamientos determinados. Es decir, no sé si sería útil también algunas estrategias para Sí, aprender a estar solo con uno mismo, qué hacer en estos casos. desde luego, desde luego. A ver, en situación normal, en un estado de aburrimiento, es algo muy puntual Ujú. y es algo que pasa rápido realmente. El empezar a experimentar ese malestar y buscar la forma de salir de él es algo que casi todos sabemos hacer, con puntuales excepciones. Pero es cierto, y en ese caso pues no necesitamos ayuda, a nadie le viene mal, oye, pues por ejemplo, entrenar un poquito la curiosidad, entrenar esa capacidad para en el momento en el que te estás aburriendo, ser capaz de explorar, ¿no? De poner la vista sobre ese horizonte de posibilidades que se abren ante ti, de posibles respuestas frente a ese aburrimiento. Y no está de más, ¿no? Entrenar la capacidad de abrirte a él, de que este horizonte se haga más visible y también que ayudarnos, ¿no? A elegir entre opciones que sean más funcionales, más positivas, más adaptativas, porque este es uno de los problemas del aburrimiento. Cuando tú te estás aburriendo, vas a hacer, ese dolor te va a instar a hacer cualquier cosa para cambiar el presente. Pero lo que haces no siempre es algo que se pueda decir, oye, pues mira qué bien, qué resultado más bueno, qué positivo. Tú tienes ese catálogo de IKEA delante de ti y puedes elegir una cosa u otra. Puedes elegir leer un libro, que todo el mundo coincidirá en que es algo positivo, pero también puedes elegir beberte una botella de whisky. Ujú. Y eso a lo mejor ya no es tan positivo, sobre todo para el hígado, ¿verdad? Pues esto depende ya de de la personalidad de cada uno y de esa capacidad que tenemos, ¿no? Para ver ese horizonte de posibilidades. Hay personas que solo ven las posibilidades que son más negativas, hay personas que son más creativas y ven un abanico de posibilidades mucho más amplio. Eso se puede entrenar, desde luego que sí. Pero lo más importante es el entreno de esa capacidad en personas que no tienen catálogo Ujú. directamente. O sea, hay personas que tienen una propensión tan alta al aburrimiento, porque esto se puede medir, Marc. El aburrimiento es algo que se puede cuantificar, que se puede objetivar. Desde los años 80 existen escalas de medición del aburrimiento. O sea, que son escalas, yo trabajo con ellas en mis investigaciones, que te dicen si eres una persona más o menos propensa a aburrirte. Una persona con mucha propensión al aburrimiento lo tiene mucho más complicado a la hora de saber reaccionar frente a él. Esas opciones están mucho más limitadas y esto significa que es una persona a la que nada le satisface, a la Ujú. que nada le estimula. Le cuesta mucho encontrar ese cambio en el contexto que realmente le devuelva a unos niveles de estimulación cortical suficientes, ¿no? Para que se mantenga ese flow. Entonces, claro, esto empieza a relacionarse con la definición que hacía Tolstoy del aburrimiento, que decía, es el deseo de tener deseos. Algunas veces todos lo experimentamos, ¿eh? Este caso de estar en el sofá y decir, ¿qué hago? Podría leer un libro, no, no me apetece. Y si pongo una película, yo qué sé, voy a darme una vuelta, no me apetece. ¿Qué quiero? Quiero hacer algo, pero no sé qué. Sé que me estoy aburriendo y me apetece comprometerme con algo, pero no sé qué. Bueno, al final lo normal es que demos con la clave. Pero esas personas que tienen mucha propensión a aburrirse, que tienen tendencia a aburrirse de las cosas, se encuentran en ese estado muy a menudo. El estado de decir, sé que me estoy aburriendo, reconozco que me estoy aburriendo porque me duele algo dentro, pero no tengo ni idea de qué hacer para dejar de aburrirme. Y en ese caso existen terapias, existen, vamos, se puede trabajar para aprender de alguna forma a identificar esas opciones que hay en el entorno que a primera vista tú eres incapaz de ver. Porque algunas veces también es que a nosotros mismos nos cuesta, ¿no? Lanzarnos, sobre todo a los niños no. Los niños se animan con todo, lo prueban todo. Tienen mucha tendencia al aburrimiento. Los niños tienen una altísima propensión al aburrimiento porque tienen todo por conocer, entonces, y ellos lo saben, ¿no? Enseguida quieren cambiar de una cosa a otra, quieren tocarlo todo, tenerlo todo al mismo tiempo. Pero nosotros, bueno, oye, pues no, ya nos conocemos, sabemos qué nos gusta, qué no nos gusta, y aún así algunas veces nos encontramos en esa situación, ¿verdad? Del decir,
¿Qué hago? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál va a ser mi deseo? Pues oye, se puede entrenar esa creatividad para decir, mira, atrévete, prueba con esto, sé un poco más echado hacia adelante y descubre las opciones que en principio tú mismo te has vetado o esas opciones que no has sido capaz de ver. Que no has sido capaz de ver. Atrévete a hacer cosas distintas. Eso es lo que te está diciendo el aburrimiento siempre. Atrévete a ir un paso más allá. Y esto es maravilloso. Es maravilloso siempre y cuando ese círculo se complete, ¿no? Siempre y cuando estemos en condiciones óptimas para poder responder frente al aburrimiento, que es algo que no siempre sucede, por desgracia. Y es precisamente lo que a mí me lleva, ¿no?, a estudiar el aburrimiento, cuando este círculo no se completa. Pero siempre que hay posibilidad de que este círculo se complete, lo que hace el aburrimiento en nosotros es una maravilla. Si no fuese porque nos aburrimos de las cosas, no iríamos nunca más allá. Nos quedaríamos, como decía al principio, completamente estancados. Si yo no me hubiese aburrido de jugar con mis juguetes de niña, no estaría hablando aquí contigo ahora, Marc. Pero el aburrimiento te dice, ¿qué hay más allá? Tienes que salir más allá. Y eso es lo que nos hace crecer como personas. Es estupendo, ¿eh? Me ha quedado maravilloso. No, sí, a lo largo, es decir, a lo largo, ¿no?, de lo que has ido diciendo, a mí me han quedado claras como bueno, lo que has dicho tú también del miedo, que al final es una función y que sirve para algo, pero que tiene su lado positivo y su lado negativo, ¿no? Entonces, Sí, en este sí, sentido, sí. en el lado positivo, que a través del aburrimiento nos sirve para cambiar y para explorar, ¿no? Pero a la vez también como que lo has ido dejando caer, que cuando te aburres demasiado, cuando hay demasiado aburrimiento en tu vida, pues te puede llevar a algunas conductas como disfuncionales, ¿no? O a esta Eso es. insatisfacción vital o a cosas más profundas, que no sé si se acaban relacionando pues con la depresión o con algunos trastornos Completamente. mentales, ¿no? Completamente, completamente, claro. Ya hemos visto ese círculo de reactividad, de reacción en el que al que nos somete el aburrimiento y que es positivo. Pero hay situaciones en las que es imposible dar ese paso más allá. Algunas veces por eso, porque no somos capaces de diseñar en nuestra mente, ya sea consciente o inconscientemente, no llegamos a diseñar esa estrategia de huida, porque tenemos una altísima propensión al aburrimiento, por cualquiera que sea la causa. Otras veces lo que sucede es que sí que llegamos a desarrollarla, somos conscientes de nuestro aburrimiento, sabemos qué querríamos hacer para dejar de aburrirnos, pero es el propio entorno que nos está abocando al aburrimiento el que a su vez impide que podamos materializar, que podamos llevar a la práctica esa estrategia de huida frente al aburrimiento. Entonces, estos son dos paradigmas distintos. Por una parte tenemos lo que la literatura científica ha dado a conocer como el aburrimiento crónico individual. Es ese aburrimiento que depende de ti, es esa propensión tan alta al aburrimiento, ya sea, bueno, pues se ha tratado de definir de mil maneras, por un trastorno de la conciencia, dirían los psicoanalistas, por por los rasgos de tu personalidad. Incluso hay un grupo de investigadores canadienses, también que pertenecen también a la Sociedad de Aburrimiento, que están dedicándose a explorar si puede tratarse, si ese hecho de no saber reaccionar frente al aburrimiento y de aburrirte con todo puede deberse a algún tipo de malfuncionamiento a nivel neurofisiológico. Se dedican a tomar imágenes del cerebro en personas en las que inducen el aburrimiento a través de técnicas de fMRI para ver qué está pasando. A mí eso me maravilla, ¿no? Me maravilla que estemos haciendo algo tan innovador en este sentido. Pero algo pasa a nivel individual que eres incapaz de encontrar aquello que te estimula y por tanto te quedas atrapado en el aburrimiento, te quedas atrapado y sufres aburrimiento de manera constante. Esto por un lado. Yo me di cuenta de que también algunas veces nos aburrimos constantemente, podemos sufrir aburrimiento de forma permanente y esto no significa que tengamos una alta propensión al aburrimiento. Uh-huh. Creo que puede deberse a que nos encontramos en un entorno que es constrictivo. A la vez que nos aburre, es constrictivo, es limitante. Y es ese tipo de entorno en el que nos estamos aburriendo y aunque sabemos que nos estamos aburriendo y sabemos qué nos gustaría hacer para dejar de aburrirnos, no podemos llevarlo a la práctica. A esto yo lo he llamado, para diferenciarlo del aburrimiento que depende del individuo, lo he llamado aburrimiento situacional, porque depende del contexto y de la situación, aburrimiento situacional cronificado. Uh-huh. Pues bien, en estos dos casos, el aburrimiento deja de cumplir con la función que debería cumplir. ¿Por qué? Porque no nos está permitido, ya sea por nosotros mismos o por ese contexto, no nos está permitido dar ese paso más allá, dejar la fuente de aburrición
mandar esa fuente de aburrición al pasado. Entonces, claro, en lo que te quedas es en un estado de frustración, te quedas padeciendo ese dolor todo el tiempo. Imagina la última vez, Marc, que te aburriste. Y espero que no haya sido hace 5 minutos. Imagina la última vez que te estabas aburriendo. Siente por un instante y pido a la audiencia, quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo, que hagan este ejercicio con nosotros. Que piensen en la última vez que sintieron aburrimiento. Pues cuando empezaste a ver esa película y cuando llevabas media hora, dijiste, jolín, qué aburrimiento de película. Ese momentito de malestar que sientes dentro de ti. Imagina que ese momento durase 1 hora entera. Ahora imagina que dure un día entero. Un día entero. Y ahora imagina que dure un mes. Es insoportable y no te lleva a ninguna parte porque es el propio contexto el que te impide que hagas algo. No puedes hacer nada. Esto algunas veces, por poner algún ejemplo, puede suceder durante un periodo de tiempo que podemos aguantar. Por ejemplo, cuando estamos en las aulas. Esto se ve mucho para los que somos docentes, sabemos de lo que hablamos. En las aulas podemos tener alumnos que se están aburriendo, pero aguantan estoicamente ese aburrimiento. ¿Por qué? Pues porque no está bien darle al profesor el mensaje de que te está aburriendo su discurso, su charla, su clase, porque nos sienta muy mal, como decíamos hace un rato, nos sienta muy mal, ¿no? Esto del aburrimiento. O sea, a ti te digo, ¡oh, qué aburrimiento! Dices tú, oye, pero bueno, me estás llamando aburrida, yo soy tu entorno en este momento y no me sienta nada bien que me estés diciendo que te estoy aburriendo. Entonces, claro, el alumno no quiere que el profesor le coja manía, porque los profesores cogemos manía a los alumnos. Y no te va a decir nada. Algo que yo percibo mucho, incluso ellos han desarrollado una estrategia maravillosa y es que se ponen en piloto automático y te hacen así. Y parece que te están escuchando y que están muy, muy metidos en lo que les estás contando y en realidad no, en realidad tienen la mente en otra parte. Ya han respondido a su aburrimiento. Me dicen mucho que hago así en las entrevistas, ahora no me dejes mal, que yo sé que estoy escuchándote. Pues solo tú lo sabes, solo tú puedes saberlo. Pero bueno, al final pues aguantas, ¿no? Imagina que ese alumno no solamente se aburre en mi clase, sino en todas las clases, todos los días. Eso ya empieza a ser un poco más complicado, ¿verdad? Empieza a ser más complicado. Ahora ponte en el escenario en el que yo trabajo, en las residencias de mayores. Yo empecé a trabajar en esto porque identifiqué que el aburrimiento era un problema para muchas personas que viven institucionalizadas en los últimos años de la vida, que son dependientes y refieren padecer aburrimiento. No un aburrimiento de un momento, no de un día, no de un mes. Es aburrimiento constante, es pasar los días falto de estímulo, falto de significado. Jolín, imagina lo que hace eso. Eso te causa un dolor tremendo. Ahí el aburrimiento no te está haciendo nada. O sea, realmente solamente te está provocando dolor. Hay un primer momento de reacción que sí, eres consciente de tu dolor, pero no puedes ir más allá, no puedes hacer nada para cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque eres una persona dependiente, tienes esos deseos en tu cabeza para romper con la monotonía, con ese aburrimiento, pero no los puedes materializar. Bien por ti mismo, porque a lo mejor, oye, pues es que mira, mi deseo, lo que se me ha ocurrido es ir a saltar y a cantar y a bailar y estoy en una cama, no me puedo levantar de la cama. Pero luego hay otros tantos deseos, otras estrategias que diseñan y que son muy fáciles de realizar, pero no las pueden materializar porque dependen de las personas que hay en esa institución, que les apoyan, que les cuidan, para poder cumplir con eso. Y si esas personas no le dan importancia a su aburrimiento, piensan, bueno, pues si se aburre, pues nada, que ahí se queda, no me importa. No facilitan de alguna forma que ese círculo llegue a completarse, pues ahí te quedas atrapado en el aburrimiento. Pero el aburrimiento, aunque sea en estas dos circunstancias en las que podemos comprenderlo como algo disfuncional, al final siempre nos acaba haciendo reaccionar. Al final siempre vamos a hacer algo para huir de ese dolor. Ahora bien, si es una reacción después de llevar aguantando el aburrimiento 3, 4 meses, 1 año, 2 años, imagina qué tipo de reacción va a ser esa. Va a ser una reacción explosiva. Va a ser una reacción que se materialice, pues bueno, en conductas violentas, del todo desadaptativas. En esto es en lo que ha puesto el foco la psicología y la psiquiatría durante el último siglo.
en esto es en lo que nos enfocamos y esto es por lo que nos importa estudiar el aburrimiento, no tanto por esa curiosidad de cómo funciona el aburrimiento en casos normales, sino qué pasa con esos casos que no son normales y frente a los cuales se acaba reaccionando de las formas más inesperadas y que normalmente pues adoptan o se traducen en comportamientos desviados. Bueno, pues a través de esto se ha estudiado cómo influencia en la conducta violenta, agresiva, en estados de nerviosismo, de agitación, de frustración extrema. Como por ejemplo, también hemos estudiado, y en esto he participado yo, cómo el aburrimiento que se cronifica o que sea crónico individual, ese aburrimiento disfuncional incrementa los casos de violencia en el entorno doméstico. Sobre todo lo estudiamos durante el confinamiento, cómo las personas con una alta propensión al aburrimiento, al verse privadas de ese catálogo de opciones y tener que estar en casa, acabaron reaccionando violentamente contra otros miembros del núcleo doméstico, de la familia, por culpa de ese aburrimiento. Bueno, cómo nos insta a desarrollar adicciones. Se ha estudiado adicción al juego, a las drogas, a los medicamentos, al sexo, a internet, a las pantallas. ¡Wow! Increíble, al alcohol, por supuesto. Cómo también el aburrimiento empeora condiciones preexistentes como la depresión, también, por ejemplo, otro tipo de trastornos como el síndrome de Asperger, también la esquizofrenia, el Alzheimer. O sea, cuando hablamos de este aburrimiento disfuncional, la cosa tiene materia, ¿eh? Y merece la pena, desde luego, estudiarlo, porque al final lo que queremos es comprender mejor cómo funciona eso, pues oye, en el caso de que hablemos de aburrimiento crónico individual, ¿qué le está pasando a ese individuo? Tenemos que conocer mejor qué le está pasando para poder abrirle ese catálogo de oportunidades y evitar esas conductas desadaptativas. Y en el caso de que sea un aburrimiento situacional cronificado, de que sea el entorno el que te impide reaccionar de una forma adaptativa y te sume en ese aburrimiento hasta el punto de que no puedes más y acabas, ¡pum!, rompiéndolo todo, no es más que una manifestación, una protesta, un acto de rebeldía frente a ese aburrimiento constante, oye, pues tenemos que analizar por qué como sociedad hemos creado espacios que se convierten en fuente de aburrimiento cronificado y cómo podemos modificarlos para que esto no suceda. Tanto hablamos de eso, las aulas, pero bueno, las aulas al menos luego sales de ahí y tienes tu vida. Hablamos de las residencias, hablamos de las cárceles. Hay un montón, hemos creado un montón de entornos en los que el aburrimiento es una constante y está mermando nuestra salud física y mental. Oye, hay que darle una vuelta a eso. No, o sea, conforme lo vas articulando más, claro, o sea, te despierta un poco la conciencia, ¿no? De que a nivel social el aburrimiento está considerado como algo muy banal, ¿no? O lo que tú Sí. acabas de decir en las cárceles o en las residencias, bueno, pues que se aburran, que no pasa nada con aburrirse, ¿no? Pero luego vas viendo a dónde te lleva el aburrimiento cuando se cronifica y se va volviendo más intenso con los días, ¿no? Que está relacionado Sí, pues con desde todas estas luego. conductas. Son muchos esos entornos en los que podríamos enfocarnos. Vamos, yo estoy deseando que en los años que me quedan de ser docente en la Complutense aparezcan millones de doctorandos que quieran abordar distintos espacios, porque yo no me puedo encargar de todos. Esta Navidad estuve trabajando en una fundación, la Fundación APROCOR, que bueno, pues trabaja con personas que tienen discapacidad intelectual. Y me decían, Jolín, ¿no puedes traer tu estudio también a nuestra residencia? Y digo, es que ahora mismo estoy enfocada en este paradigma geriátrico. No, a mí no me da tiempo a hacerlo todo, pero son muchos los entornos en los que podríamos trabajar pues, para tratar de mejorar, ¿no? Y de prevenir, sobre todo, que el aburrimiento se cronifique. Así que estoy abierta y ojalá me salgan 1000 doctorandos y que cada uno quiera analizar un escenario de estos. El de las cárceles es complicado, porque de alguna forma... Fíjate que hay estudios, también hay quien se ha volcado un poquito en este campo, pero de alguna forma sentimos, oye, pues si el delincuente, si el criminal lo está pasando mal, Que se ese aburra, ¿no? Sí. aburrimiento que sea parte de su condena. Y nos molesta menos, pero bueno, oye, no olvidemos los derechos humanos, no por eso podemos someter a una persona a la tortura, ¿no? Pero es cierto que despierta menos interés por el hecho de decir, bueno, pues tú te lo has buscado, la próxima vez verás cómo te andas más listo. Oye, has mencionado otras ciencias, ¿no? Como la psicología, la psiquiatría. Has mencionado a unos colegas en Canadá, ¿no? Que estaban haciendo Sí, estudios que son neurocientíficos. neuropsiquiatras, neuropsicólogos.
Pero tú eres filósofa, ¿no? Entonces te quería preguntar que a veces no sé si tengo la sensación de que la filosofía, como no es una ciencia, a veces se la pone como en un conocimiento de segundo orden, digamos, porque claro, Sí, no sigue el método científico. ¿Tú cómo sí, te sí, ves sí. en estos equipos interdisciplinares y tal? ¿Qué sientes? O sea, ¿te sientes de alguna manera que hay algunos prejuicios contra la filosofía o al contrario, o que tiene como mucho que aportar? Completamente, Marc, por Ujú. desgracia, completamente. Estaba pensando mientras me formulabas la pregunta, pero no éramos la madre de todas las ciencias. ¿Qué ha pasado con nosotros? Y luego, al mismo tiempo, también estaba pensando que últimamente se escucha mucho. Los filósofos estáis de moda, ¿eh? Os habéis puesto de moda. Sí, a mí me lo han Mm, dicho, sí, sí. Y No yo, sé, moda, no sé. moda como la selección de Argentina, yo creo que no, ¿eh? Sí, sí. Tanto como moda, hombre, no estamos Sí, en sí. trending topic en Twitter, ¿verdad? Bueno, a ver, sí, sí que me he encontrado con ese prejuicio constantemente. Además, claro, yo hago un trabajo intersectorial porque paso de la academia al sector Ujú. de geroasistencial. O sea que eso por una parte. Y luego además es interdisciplinar. Porque no se puede estudiar el aburrimiento desde una sola disciplina. El aburrimiento es un fenómeno que implica tanto el entorno como al individuo. Entonces ya hay que tener en cuenta estos dos elementos, estos dos polos. Y dentro del entorno está la antropología, está, por supuesto, la filosofía, está la sociología, está, si nos vamos al individuo, está la psicología, de nuevo la filosofía. Nosotros estamos en todas partes. El que no lo quiera entender, que lo tiene que ir asumiendo ya, ¿no? Y cada vez estamos reivindicando más nuestro papel. De hecho, bueno, pues ¿quién empieza a encargarse de estudiar el aburrimiento? La filosofía. Séneca es el primer filósofo que dedica realmente parte de sus textos a analizar el aburrimiento. Después de la filosofía se ha encargado la teología. Después de la teología, bueno, pues la literatura también empieza a interesarse desde el siglo XIX, empieza a interesarse la medicina. Y la medicina, curiosamente, toma a los personajes de esas obras literarias como casos de estudio para diagnosticar a sus propios pacientes. Casos como el René de Chateaubriand, el Obermann de Senancour. Estamos hablando de la Emma de Flaubert. Toman a esos personajes que en sus obras, en las obras literarias, se quejan constantemente del aburrimiento, como casos de estudio, para decir, es que estoy viendo a un paciente que se queja constantemente del aburrimiento. Y recurro a la literatura para analizar esto, que me dé pistas. Oye, esa transferencia que se hizo de forma tan natural y que nadie ponía el grito en el cielo, y ahora, sin embargo, tanto que nos quieren meter esto de multidisciplinariedad, tenéis que trabajar todos desde las... Pero luego tienes que presentar un proyecto, esto es demasiado interdisciplinar, ¿eh? Esto no se concentra en nada. Oiga usted, aclárese, aclárese. Claro, al final no te estás especializando lo suficiente. Pues en ese momento no había ningún problema. Después de eso llega el psicoanálisis, que también se empieza a encargar del aburrimiento, con las primeras teorías psicodinámicas, se mete la psiquiatría de lleno, la psicología laboral. Durante todo el último siglo, quienes se han encargado de estudiar el aburrimiento son los especialistas en salud mental. Y hasta un punto que a quienes nos dedicamos a las humanidades nos llegó a molestar. Nos llegó a molestar porque, bueno, creció muchísimo, se abrió muchísimo las posibilidades de este campo de estudio. Eso es algo que tenemos que agradecer, pero al mismo tiempo se repetía el mantra de que el aburrimiento no había despertado interés antes de su llegada, antes de la llegada de los psicólogos y los psiquiatras, que era un tema descuidado. Hacían afirmaciones como habiendo descubierto la rueda, cuando en realidad tú podías decir, pero váyase usted a San Agustín, si esto lo dijo San Agustín hace ya muchos siglos, ¿cómo que nadie ha hablado de esto antes? Bueno, entonces de alguna forma los que estamos metidos más en esto del aburrimiento desde la filosofía, sí que reivindicamos nuestro papel y dijimos, esto de las tomas del cerebro por fMRI es guau. Es guau. ¿Por qué no juntamos esto y también a San Agustín? Esto se puede hacer. Y precisamente ese fue el motivo que me llevó a montar la Sociedad de Estudios de Aburrimiento, ¿eh? Eso fue el decir, ¿no os dais cuenta de que no hacemos nada tirándonos piedras los unos a los otros? Bueno, pero es que tú como eres filósofo, ¿esto en qué se basa? O tú diciendo, pero a mí ¿para qué me sirve realmente una imagen en la que me diga que se está produciendo esto en el cerebro? No, eso no tiene sentido para mí. Y por eso me lancé, ¿no? Pero sí es cierto que en el momento en el que empecé
a meterme más en esa tarea intersectorial, a llevar todo el conocimiento que había recabado en la enfermedad del aburrimiento, que al final es un marco teórico, ¿no? Es el marco teórico en el que yo he distinguido esos tipos de aburrimiento y en el que por primera vez se ha puesto el foco en ese aburrimiento situacional cronificado, en decir, oiga usted, es que si estamos en un entorno en el que hay 100 personas y 50 se quejan de aburrirse todo el tiempo, todos los días, es improbable que todas estas personas tengan un trastorno relacionado con el aburrimiento o tengan una patología del aburrimiento. Aquí lo que está fallando es el entorno y no estamos prestando la suficiente atención a esto. Entonces, bueno, pues yo todo ese marco teórico lo que quería era devolvérselo a la sociedad, hacer algo con él, hacer algo práctico. Y me he encontrado en muchas ocasiones, lo primero que te hacen es preguntarte, tú eres psicóloga, ¿verdad? No, soy filósofa. Buah, la caverna. La gente se acuerda, ¿no? De lo que estudió en el instituto. Estos son los de la caverna, ¿no? Estos son los de el solo sé que no sé nada, el atrévete a pensar. Estos son los que decían aquello de lo único que puedo afirmar con certeza es lo que hay en mi pensamiento, pero la realidad no sé si existe. Jo, ¿tú qué tienes que venir a decir aquí? Si no tienes conocimientos de medicina, no tienes... Bueno, pues a lo mejor sí los tengo, aunque no tenga un título, que no hace falta tener un título para todo, pero a lo mejor sí los he tenido que adquirir para poder enfrentarme de una forma holística a este fenómeno que es el aburrimiento. Y es cierto que está ese reparo del ¿filosofía? Uy, madre mía, ¿y cómo se te ha ocurrido esto? Pues mire, se me ha ocurrido porque usted está dentro de su paradigma y no ve los problemas que hay como si los puede ver una persona que está desde fuera y que básicamente, oye, ha dedicado una década a estudiar teóricamente ese problema. Así que desde fuera se ven cosas que uno dentro de su propio marco no puede ver o ve y no le da tanta importancia. Pero sí, y además confieso, Marc, algo no me importa confesarlo, y yo creo que hacer esta confesión puede ayudar también a muchos filósofos a no sentirse menoscabados. Durante mucho tiempo me avergonzó decir que había estudiado filosofía. Durante los años posteriores al doctorado me daba vergüenza decir que había estudiado filosofía por eso, porque siempre me encontraba con la cara de Sí, ¿y esto para qué sirve, no? la La pregunta. filosofía, y ahora estudias el aburrimiento, o sea, tú te dedicas a recibir dinero público para estudiar el sexo de los ángeles. Y claro, no conciben realmente, además lo sienten como algo intrusivo. Y ahora encima te quieres dedicar a meterte en campos como la gerontología, la geriatría, la psicogerontología. ¡Wow! Ahora, en cuanto empiezan a ver qué es lo que hago de verdad, leen el libro, escuchan mis conferencias, podcasts como este, les cuento un poco más qué es lo que hago y dicen, jolín, pero si lo que está intentando hacer es mejorar las condiciones de vida de las personas mayores, ¿qué tiene esto de malo? Y entonces ya dicen, anda, un filósofo. Esto es interesante, pero durante mucho tiempo decía, jolín, ¿por qué no estudié psicología solo para poder decir sí, psicología? Eso es lo que he estudiado. ¿Te quedas más tranquilo así? Ahora estás más tranquilo, ahora confías más en mis palabras. Pero fijaos que no, para nada. Ha sido una filósofa la que ha puesto la que ha dado la voz de alarma acerca de un problema al que todos nos vamos a tener que enfrentar si no se enmenda ya. Porque todos vamos a acabar viviendo en residencias. Oye, pues he sido filósofa, soy filósofa y filósofa seré. ¿Y crees que una parte también de que haya tenido éxito este mensaje o que esté teniendo éxito el proyecto y la investigación es esta capacidad también de dialogar con la ciencia? Porque no sé si también hay una parte de la filosofía. Yo me acuerdo cuando estudié la carrera que había como una especie de alergia a la ciencia. Y los de filosofía de la ciencia eran unos marginados ¡Oh, y qué también mal! toda la parte de... Bueno, en la Universidad Autónoma de Barcelona dominaba mucho el paradigma ontológico, ¿no? De la filosofía continental y la ciencia como que no caía muy bien, ¿no? Pero en cambio, pues los proyectos así que... O sea, cuando un filósofo quiere describir la realidad, ¿no? O ayudar a solucionar un problema, no le queda más remedio también, ¿no? Sí, Pues como dices tú, que empaparte y investigar sí, mucho sí. también sobre la ciencia. Sí me pasa, Marc, me pasa que desde mi propia disciplina también hay personas que me miran, a mí me tiran piedras por todas partes. Joder. Las ciencias puras porque me ven un intruso, Sí. no tienes ni idea dónde está tu título. Y luego están los filósofos más tradicionales, es cierto, yo soy una filósofa atípica porque no es normal ver a una persona que, bueno, es doctora en filosofía, que como dice mi padre, ¿doctora de qué si tú no curas? Bueno, intento curar esta dolencia
del alma, ¿no? Que es el aburrimiento, desde luego. Pero sí es verdad que te ven como una filósofa muy rara, porque lees menos de lo que hablas con la gente. Bueno, como digo, ya he leído mucho y el que no se lo crea, que lea La enfermedad del aburrimiento, que aquí está todo mi background, ¿no? La bibliografía es larga, ¿no? Sí, jolín, la bibliografía es larga y es mucho menos larga de lo que empezó siendo, pero al final es un libro que trata de estar ahí a caballo entre la divulgación y la ciencia, ¿no? Y la especialización, entonces tiene que haber un poquito, pero no demasiado, ¿no? No hay que tampoco abrumar al lector. Entonces, claro, sí que me encuentro con esos compañeros que te dicen, pero vamos a ver, si haces trabajo de campo, eso ya no es filosofía. Pero vamos a ver, ¿por qué no? Porque no es normal encontrar a una persona que se dedique a hacer trabajo de campo. Eso lo hace un sociólogo, eso lo hace un antropólogo, pero no un filósofo. Oye, pues mira, yo soy, soy la persona que abre la puerta a esto y que animo. Soy de estas personas que siempre se cabrean mucho cuando escuchan a algún colega del gremio decir, pues no, es que la filosofía es un fin en sí mismo, es que no tiene que servir para nada. Pues mire, lo que no sirve para nada en este mundo se acaba desechando, ni más ni menos. Lo que no tiene utilidad lo eliminamos del panorama. Lo que tenemos que hacer ver es que lo que hacemos sí que tiene utilidad, claro que tiene utilidad. Bueno, pues lo mío a lo mejor es más fácil apreciar esa utilidad de forma inmediata porque al final lo que haces es hablar con personas mayores, aplicar unas herramientas para objetivar su aburrimiento, también tener en cuenta, ¿no?, ese componente cualitativo y en función de eso, pues devolverle ese mensaje a la dirección para que sea consciente de si hay o no hay un problema, de cuáles son los caminos a través de los cuales se puede solucionar ese problema. Bueno, pues es algo que se muestra muy evidentemente, pero ese filósofo que se dedica a hacer fenomenología del presente o que recupera el pensamiento del pasado para tratar de comprender mejor el presente y encaminar el futuro, también está haciendo algo de utilidad. Pues sí, lo que tenemos que hacer es demostrar que eso tiene una utilidad. Y no tirarnos piedras entre nosotros. Eso me parece más esencial aún. No me gusta nada cuando alguien me dice, bueno, pero tú eres una filósofa un poco, bueno, pues soy lo que soy, ya está. Me gusta lo que soy y lo que hago, Marc, no te voy a engañar. Sí, sí. No sé, a veces me viene a la cabeza la idea esta de los juegos de estatus, ¿no? Que la gente está quizá muy preocupada, pues eso, de posicionarse de alguna manera siempre por encima de los demás para sentirse bien y bueno, pues con mirar por encima del Bueno, hombro pues sí, a los demás. es eso. A mí me pueden recriminar que se me ve poco por la biblioteca, es Ujú, cierto, pero bueno, porque estoy en la calle y otros están en la biblioteca, y eso ujú. está genial. Al final, eso también constituye, ¿no?, el hacer ciencia. Una sola persona no puede abarcarlo Claro. todo, es algo que ya descubrimos, ¿no? Y porque los fenómenos son infinitos a los que podríamos prestar atención, y se trata de que seamos capaces de confiar en lo que han hecho quienes están antes de nosotros y quienes nos acompañan en nuestros equipos de trabajo, ¿no? Tenemos que confiar en lo que está haciendo cada uno para así, oye, pues seguir hacia adelante. Yo desde luego lo hago. Oye, una pregunta que se me ha quedado en el tintero, pero esta tenía muchas ganas de hacértela porque a mí me da mucha curiosidad saber la respuesta. Em, ¿Se sabe si tú has estado repitiendo mucho la importancia que tiene el entorno, ¿no? Y que el aburrimiento tiene mucho de situacional, ¿no? Entonces, digamos, si lo llevamos a grandes poblaciones, ¿puede ser que algunos países o algunas sociedades consideren cosas más aburridas que en otros países no lo son? Es decir, la predisposición a aburrirse puede venir condicionada por los valores o por la condición social también. Completamente, completamente. Sí que lo mencionamos un poquito, y es que desde que somos pequeños se nos está metiendo un poco en la cabeza qué es lo que nos tiene que gustar, qué es lo que Ujú. no, qué está bien que te aburra, qué no está bien que te aburra. Por ejemplo, si tú dices que a mí es que me aburre ver la televisión, yo no tengo televisión en casa porque me aburre. Bueno, pues eso está bien porque Sí. está claro que ese tiempo lo dedicas a alguna actividad intelectual. A lo mejor no, a lo mejor estás abriendo la botella de whisky. Pero, pero bueno, queda bien, queda bien. Sin embargo, si dices, hombre, pues a mí la verdad es que la música clásica es que me aburre muchísimo. Uy, eso es incultura, eso es que no la entiendes, eso es que tienes poco mundo interior, que poco curioso, y la culpa recae sobre ti, recae sobre ti. Entonces, de alguna forma, sí que nos enseñan qué te debe aburrir y qué no te debe aburrir. Es algo que yo vivo en un entorno que hemos creado desde la academia y que me parece que hay que reformular. Las conferencias académicas, Ujú. 3 días de jornada, 200 personas y cada uno llega, te lee un artículo
y se marcha. Bueno, le haces 2 o 3 preguntas y se marcha. Llega otro, te lee su artículo, se marcha. Es aburridísimo. Pero nadie se atreve a decirlo, nadie lo quiere decir. Y yo sé que no soy la única persona que se aburre, no es un problema mío, porque luego sales en los descansos y, madre mía, qué cansancio ya, estoy un poco aburrido. Y la gente dice, hombre, un poco sí, porque esto es el rato lo mismo y al final cuesta mantener la atención. Pero bueno, no pasa nada. Jolín, pues si te aburres, vamos a hablar de ello, cuéntalo, dilo abiertamente, no pasa nada. O sea, hemos creado un entorno que es aburrido, vamos a reformularlo. Pero si todo el mundo, nadie quiere decirlo por el miedo a que te señalen y digan, pues si te aburren es porque tú no eres suficientemente atento o no eres suficientemente curioso. O sea, el problema eres tú. ¿Cómo te puede aburrir esto? Te debería estar entreteniendo y resultándote significativo. Nos da vergüenza, ¿no? Que alguien nos pueda señalar y decir, la culpa es tuya, no te estás esforzando lo suficiente. Entonces, claro, de alguna manera, oye, pues nos indican, ¿no? Nos educan en qué ciertas cosas son de alta cultura y te deberían interesar y qué cosas, pues oye, no, son de baja cultura y te pueden interesar o no, pero si no te interesan, casi mejor. Me aburre leer. Madre mía, Sí, sí. ¿cómo es posible eso? Pues oiga, no pasa nada, es que ahora hay otros formatos distintos y es verdad, la lectura estimula el cerebro de una forma determinada, el audiovisual estimula de otra. Bueno, pero ¿vas a estar sufriendo si te aburre leer? ¿Dónde está el problema? Dilo claramente y ya está, no, nadie te tiene por qué señalar. Pero me parece que sí, me parece que socialmente, desde que nacemos, prácticamente se nos está condicionando a qué nos debe aburrir y qué no. Y esto es un problema. Es un problema porque estigmatiza a esa persona que no cumple con el canon y hace, por supuesto, que no se atreva a confesar su aburrimiento. Al final eso no solamente te va a llevar a sufrir un aburrimiento en situaciones en las que no tendrías por qué estar padeciéndolo, sino que además impide que hablemos de ello para no ser estigmatizados. Y si no hablamos de lo que nos aburre, nunca le vamos a poner solución. Has dicho también una frase que me ha, bueno, que resuena mucho, ¿no? Esto de si te aburres es como que es tu responsabilidad, ¿no? Sí. ¿Crees que puede haber, no, no sé si, no creo que sea tampoco muy conspiranoico, pero ¿crees que puede haber intereses para que se promueva que esta idea del aburrimiento al final solo es una cosa de responsabilidad individual? Porque Sí, quizá pues el entorno no tiene que tomar responsabilidad, el entorno sí, no tiene sí, que sí. cambiar, ¿no? Solo tienes que cambiar tú. Completamente, completamente. Y no es algo de ahora, ¿eh? Ni es propio de nuestra sociedad. Es que te vas a la Edad Media, cuando se estudia el aburrimiento, sobre todo en el entorno eclesiástico, bueno, monacal, lo que importa en ese momento no es que los demás no se aburran, pero importa el aburrimiento del monje, de ese monje que tiene que pasar muchas horas a solas contemplando la divinidad, con la soledad en la soledad de su celda y sufre aburrimiento. El campesino también se puede estar aburriendo de dedicar muchas horas a esa labor de recolectar, etcétera, pero la diferencia está en que no tiene tiempo para escribir sobre su aburrimiento y no sabe escribir, mientras que el monje sí sabe escribir, tiene más tiempo y puede dejar constancia. Eso es el problema, ¿no? Que siempre se nos ha transmitido el aburrimiento de aquellos que tenían tiempo para hablar de su aburrimiento, y era la aristocracia. Hemos creado ese escenario en el que solo se aburre el que tiene tiempo libre, los aristócratas, la burguesía, las clases acomodadas. No, todo el mundo se aburre, pero hay unos que no tienen oportunidad de hablar sobre su aburrimiento y de escribir sobre su aburrimiento, de legarnos ese testimonio, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que estábamos hablando, ese monje se aburre muchísimo, y es porque la iglesia, bueno, en ese entorno monacal se han establecido una serie de tareas que son todos los días iguales, idénticas. Y concretamente el monje se queja de que se aburre mucho a la sexta hora del día, que viene a caer a las 12 del mediodía, justo después de comer. Lo que se tiene que dedicar a hacer en ese momento es estar en su celda, rezar, pensar, reflexionar sobre la existencia de Dios. Bueno, y esto es así todos los días. Ya sabemos, sobre todo en los que vivimos en países mediterráneos, ¿no? Sabemos lo que significa después de la hora de comer, ganas de dormir la siesta. Es un momento en el que es muy difícil que te estimule algo porque uno está haciendo la digestión y quiere dormir. Entonces imagina, ¿no? Ese escenario del monje. La respuesta frente a esto, en primera instancia, fue decir, eso es culpa tuya, es que tienes una enfermedad del alma.
es la enfermedad del espíritu. Es uno de los primeros momentos en los que se utiliza el término enfermedad en sentido metafórico para referirnos al aburrimiento. Ujú. Eso es una incapacidad tuya para interesarte por lo que te debería interesar, que es la contemplación de la divinidad. ¿Cómo puedes aburrirte en ese momento? ¿Cómo puede ser que todos los días a esa hora te aburras? ¿Cómo te pueden aburrir tus obligaciones monacales? Entonces, claro, se pone el foco sobre el que padece el aburrimiento, pero hasta el punto de que se llega a decir que es un pecado capital. Sufrir aburrimiento, desgana, pereza, tristeza, desinterés, falta de estímulo por esa tarea que te debería estimular. A ver si así, oye, pues con el miedo de estar incurriendo en un pecado capital, uno que llegó a ser uno de los 8 cuando eran 8 y que llegó a ser de los peores, de los peores. Pues a ver si así te espabilas. Pero aún así no se espabilaba. El monje seguía sufriendo aburrimiento en ese momento. Y no estaba dispuesto el entorno a asumir que la culpa era suya por crear ese entorno aburrido, esa fuente de aburrición. La iglesia no va a admitir que es aburrida. Es mucho más fácil poner el foco y decir, eres tú el que tienes un problema del alma, del espíritu. Claro, ¿qué sucede? Es muy complicado que todos, una gran mayoría de los monjes, sufran esa enfermedad del espíritu, ¿no? Ellos tampoco están dispuestos a eso, a admitir que el problema está en ellos, que son faltos de voluntad, que no están cumpliendo, que están incurriendo en un pecado, que no están cumpliendo con esa obligación. Y se produce, al final de la Edad Media, una transmutación de esa enfermedad fantástica. De repente empieza a decirse, no, es que a lo mejor no es una enfermedad del alma. A lo mejor el hecho de no poder sentirte estimulado por aquello que te debería estimular procede de algún mal funcionamiento a nivel orgánico. Y esto es... Ahí ya eximimos de responsabilidad a todo el mundo. Ni es el entorno el que está generando aburrimiento, yo no, ni soy yo, que es que, oye, incurro en ese pecado porque tengo flaqueza del alma, enfermedad del espíritu, sino que lo que me pasa es que me funciona mal el hígado. Aquí de repente la acedia, ese aburrimiento de la Edad Media, se fusiona con la melancolía, con esa vieja enfermedad de Hipócrates. Y de repente lo que sucede es, bueno, lo que le pasa a estas personas no es una enfermedad del alma, es que les funciona mal el hígado o es que tienen un desajuste, un desequilibrio entre la producción de bilis negra y de bilis amarilla. Bueno, y aquí ya no es responsable nadie. Esto es como con la depresión, Marc. Si alguien dice, no, es que estoy pasando por un periodo de depresión o tengo depresión en este momento, y te dicen, ¿pero es depresión endógena o exógena? Si es endógena, no pasa nada. Si lo que pasa es que te falta un líquido en el cerebro, tu cerebro es que no produce bien la serotonina, oye, pues pobrecito, jolín, le ha caído una enfermedad, es fisiológico, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada. Ahora, como digas, no, es exógena. Bueno, entonces a ti lo que te pasa es que no eres capaz de enfrentarte a los problemas, a los obstáculos, a las piedras que van apareciendo en el camino. Eres incapaz de gestionar tus emociones, eres incapaz de gestionar tu relación con la realidad. Bueno, pues si es algo orgánico, te lavas las manos completamente. O sea que no es algo nuevo. Realmente siempre ha habido un interés en poner el foco en el individuo, porque es mucho más fácil, es mucho más fácil. Si todos los trabajadores de la fábrica se quejan de aburrimiento, es más fácil pensar, bueno, no, esto es porque, se contagia, se ha ido contagiando, ha empezado aquel que tiene una alta propensión al aburrimiento, vamos a tratar de experimentar con él, vamos a darle anfetaminas, a ver si así, de esta forma, se aburre menos en el trabajo, pero no queremos reconocer y decir, jolín, es que hemos creado un entorno laboral que es aburridísimo, a esto hay que darle una vuelta. Es mucho más complicado cambiar toda una estructura y si nos vamos, Marc, al nivel macro, nuestra sociedad es aburrida. Nuestra sociedad, en nuestra sociedad hemos creado, o sea, esta hija del capitalismo genera mucho aburrimiento, porque al final no nos deja tiempo para llegar a conocernos a nosotros y descubrir qué es lo que resulta significativo en nuestras vidas. O sea, tenemos demasiado tiempo destinado al deber, muy poco tiempo del poder. Bueno, somos conscientes, ¿no? Yo creo que nos hemos dado cuenta de que se respira en el ambiente un halo de hastío, de cansancio, de decir, estoy ya agotado, este estilo de vida no me gusta, pero es mucho más fácil poner el foco en ti.
Eres tú el que tienes que aprender a gestionarte, tienes que gestionar mejor tu tiempo, encuentra el equilibrio, entrena tus habilidades. Es mucho más fácil eso que decir, pues vamos a cambiar el sistema que hemos elegido. Aparte que tampoco queremos hacerlo, porque hay muchas cosas buenas de ese sistema capitalista que nos produce mucha comodidad y no estamos dispuestos a renunciar a ellas, por supuesto que no. Pero siempre es más fácil decir, bueno, pues haz terapia, o lee un libro de autoayuda, o fastídiate con tu aburrimiento, ahí te quedas, que decir, ¿qué es lo que está pasando realmente? En las residencias igual, Marc, cuando alguien se queja mucho del aburrimiento, es más fácil decir, es que es una persona apática, es que a esa persona no le gusta participar en las actividades que organizamos. Oye, es que a lo mejor esas actividades no son de su interés. Es que a lo mejor en vez de organizar tú actividades pensando en qué les va a gustar, deberías preguntarle a ellos qué quieren hacer. Pues se le pone la etiqueta y se le deja a un lado y ya está. Simplemente, oye, pues es que es así, es una persona que nunca le ha gustado hacer nada. Bueno, uy, ¿hasta qué punto? Más fácil eso que decir, vamos a cambiar el sistema a través del cual diseñamos las actividades que vamos a ofrecerles aquí en esta institución. Es así, es así. Mientras cuando has puesto el ejemplo de la fábrica y el vamos a darle anfetaminas, no sé si es abrir un melonazo y no sé si tiene mucho que ver con el aburrimiento, ¿no? Pero a mí me venía a la cabeza ¿no? Las empresas ahora que está muy de moda, pues que vamos a crear unos seminarios motivacionales, ¿no? Porque es mucho más fácil Sí, pues sí, darles sí, una sí. charla para que estén todos felices, ¿no? O poner ahora, que yo ya me he encontrado la figura del happiness manager dentro de una empresa o del No lo había oído nunca, pero sí, no me sí, sí. extraña nada, no sé por qué. Ya me lo encontré que existe, ¿no? En vez de cambiar la cultura de empresa o en vez de cambiar las condiciones económicas, ¿no? En vez de cambiar el entorno, pues bueno, sale más a cuenta un sueldo o pagar un seminario para ver si todos están más felices, ¿no? No sé si tiene que ver Sí, con el bueno, aburrimiento, madre pero mía. eso es lo que me ha recordado. Sí, sí, me parece tremendo y además has mencionado algo que es es esencial. Yo no he trabajado tanto el aburrimiento en el entorno laboral, no es mi ámbito de especialización, pero sí que cuando trabajo en las residencias también hago estudio de campo con los trabajadores, porque al Ujú. final, bueno, en una investigación que hice me di cuenta de que los cuidadores, las personas que están en estas instituciones, pero no solo, también cuidadoras informales que se dedican a ir al domicilio, se aburren mucho, tienen un serio problema con el aburrimiento. Alguno te puede decir, eso no es aburrimiento, eso es desmotivación frente a tu trabajo. Es aburrimiento. Repetimos que aburrimiento es falta de significado. Aburrimiento es que lo que estás haciendo, aquella actividad con la que intentas comprometerte o aquel presente con el que intentas comprometerte, no te estimula. Eso es el aburrimiento. Pues sí, claro que tiene que ver con la motivación y tiene que ver con la creatividad y con un montón de cosas más. Pero no es confundirlo, es que están relacionadas. Entonces, bueno, pues yo descubrí que es cierto que el aburrimiento es un problema y también descubrí que las dos principales causas de ese problema, no sé si se puede extrapolar a cualquier entorno laboral, pero al menos en este sector, las dos principales causas son percibir que tu sueldo no es justo, Ujú. que te están pagando muy poco, y percibir que no estás suficientemente formado para las tareas que tienes que desarrollar. Porque uno Ujú. sufre aburrimiento por hipoestimulación y por hiperestimulación. Es decir, si yo me tengo que enfrentar a una actividad o a una tarea que creo que me está demandando muchas más habilidades de las que yo tengo para enfrentarme, al final te produce un aburrimiento, una desconexión, ese flow se rompe igualmente. ¿Por qué? Porque no llegas a lo que tienes que hacer. Y también por sobreestimulación. Es decir, de alguna forma, bueno, pues perdón, por hipoestimulación, porque dices, tengo una formación o tengo unas habilidades que están muy por encima de lo que me está demandando este puesto de trabajo y siento que estoy aquí desperdiciado. Bueno, pues por ambas cosas sucede, ¿no? Falta de formación o estar sobreformado para ese puesto, esas tareas que te son encomendadas. Entonces, jolines, claro, la solución pasa desde luego por no tanto una charla o un retiro de un fin de semana, sino invertir en la formación de los trabajadores y subirles el sueldo. Subirles el sueldo, pero eso no lo va a hacer nadie, claro. Eso incurre en menos ingresos para la empresa, entonces no lo quiere hacer nadie.
Pues con esta reflexión final de la importancia de modificar el entorno y que las condiciones materiales también son importantes, ¿no? Para Por afectar de manera supuesto. positiva al aburrimiento, pues terminamos la charla. Si la gente quiere encontrarte, ¿tienes página web, redes sociales? ¿Dónde pueden seguirte? Sí, tengo página web que es www.josefarrosvelasco.com, es mi nombre, muy sencillo. Y luego estoy en redes sociales también, estoy en Twitter, estoy en Instagram, estoy en Facebook, pero estas dos últimas las uso de uvas a peras. Yo soy carne de Twitter, que es donde Ujú. está menos la imagen, menos el escaparate y más la conversación, me parece. No es que quiera yo hacerle promoción a la red social de Elon Musk, pero bueno, es otro rollo. Entonces ahí es donde estoy más activa y donde voy actualizando día tras día lo que estoy haciendo. Y desde luego, mi correo electrónico lo puedo dar también. En redes sociales soy @josefarrosucm, que Ujú. es mi nombre y primer apellido, y la institución en la que trabajo, la Universidad Complutense de Madrid, que espero que no me echen nunca de ahí porque tendría que cambiar, ¿no? La Usuario. ruta de acceso a mis redes sociales y mi correo electrónico, por si alguien tiene cualquier duda, algún comentario. A mí me encanta hablar sobre el aburrimiento, creo que esto ha quedado bastante claro, y es josros@ucm.es, josros@ucm.es. Y estoy, ya digo, a plena disposición. La enfermedad del aburrimiento está en cualquier librería y si no, que la pidan al librero. Está en Amazon, está en Fnac, en el Corte Inglés, está por supuesto en la página web de Alianza, así que creo que con esto Una nos buena lectura despedimos, ¿verdad, para Mar? el año. Sí. Pues venga, muchísimas gracias por haberte pasado por aquí. Ha sido una charla súper interesante, Josefa. Un placer enorme y estoy a tu disposición y de tu audiencia siempre que quieras. Cada vez que me invites, aquí estaré. Un abrazo. Un abrazo enorme.